Los designios de la historia a veces son curiosos o caprichosos y dan lugar a eventos que marcan la vida de sociedades enteras. ¿Por qué un pueblo lleva el nombre que tiene? ¿O por qué toda una comunidad se reúne a conmemorar un evento que sucedió hace exactamente 125 años? Villa Ascasubi, un pueblo del interior cordobés, ubicado a la vera del río Talamuchita y con una población que apenas supera los 3.000 habitantes, se encuentra a 100 kilómetros de la capital provincial. Desde hace más de un siglo, cada 25 de septiembre, sus habitantes conmemoran un nuevo aniversario de la población. Reconstruir la historia de esta pequeña villa es rescatar los trazos del destino, que caprichosos delinearon sucesos que algunos se perdieron en el olvido y otros sobrevivieron como la fotografía que le encomendaron a los tripulantes de un avión, allá por 1916. Fotografía que aún se conserva y nos muestra desde un punto privilegiado la majestuosidad del templo frente a la plaza central. Pero si queremos adentrarnos en la historia, debemos comenzar de mucho antes. De antes que nuestro pueblo sea Villa Ascasubi. Villa Ascasubi no existe. Lo que existe es Capilla de Rodríguez. Porque en realidad lo que se fundó es Capilla de Rodríguez. Y lo que perduró 200 y pico de años, casi 300, es Capilla de Rodríguez. Hacia mediados del siglo XVII, y tras las exploraciones del río Talamochita por parte de los españoles, al que identificaron como el Tercero, archivos coloniales señalan la existencia de un oratorio o precaria capilla en las márgenes del río y en la zona que hoy ocupa Villa Ascasubi. Esta capilla habría sido destruida durante un malón. En 1728, el diocesano de Córdoba, Dr. Juan de Sarricolea y Olea, autorizó que en la banda norte del río Tercero, entre los montes y pajonales, los nativos recibieran evangelización, por lo que don Juan Rodríguez Cordero levanta una capilla consagrada a la Inmaculada Concepción y que se transformaría en un baluarte inexpugnable contra las invasiones de los indios del Chaco y de la Pampa, y constituyó el curato del río Tercero. En 1772, el deán don Antonio González Pavón divide en dos el curato de Río Tercero, creando la parroquia del río Tercero Arriba, cuya cabeza fue la Capilla de Rodríguez, que abarcaba un radio de muchas leguas de distancia, lo que manifiesta la importancia política y estratégica de este punto geográfico. Como prueba de la influencia de este lugar, podemos nombrar al presbítero Benito Lascano, que obtuvo por concurso a la parroquia de Tercero Arriba y luego fue obispo titular. Fue el mismo presbítero Lascano quien, dotado de un espíritu misionero, penetró muchas veces en las tolderías del sur, y en el año 1805, entre la tupida vegetación de las márgenes del río y en las vecindades de la Capilla de Rodríguez, junto a 50 familias de indios convertidos, funda el pueblo Capilla de Rodríguez. Este pueblito criollo comenzó a transitar su historia y a recibir tímidamente a los que llegaban y se asentaban en el lugar. Así, fueron transcurriendo los años, que se transformaron en décadas, y la sucesión de párrocos, que eran a la vez líderes de la comunidad, fueron dando su impronta a la conducción de esta pequeña sociedad, que se esforzaba por sobrevivir en estos parajes aislados del resto del mundo y bajo la presencia imponente que regenteaba el lugar, la Capilla de Rodríguez. Pero el destino de un nombre tan caro a la historia estaba sellado. En el año 1889, y con la redacción de los decretos para el loteo del pueblo de Capilla de Rodríguez,
La firma del por entonces gobernador de Córdoba, el doctor Marcos Juárez, estableció que esta pequeña población, anterior a la conformación de la misma patria, lleve a partir de ese 25 de septiembre el nombre de Villa Ascasubi, en honor al poeta Hilario Ascasubi, un importante escritor de la época y en sintonía política con el gobernador Marcos Juárez, pero del que no hay registros que lo vinculen de alguna manera con el pueblo de Capilla de Rodríguez. El histórico pueblito sepultó su nombre y empezó a transitar los siglos venideros con una nueva identidad, pero las mismas raíces, que forjaron a base de aislamiento y autosuficiencia a la idiosincrasia de los ahora ascasubienses, dotándolos de un notable orgullo por el sentido de pertenencia. Yo he intentado explicarme por qué hay ese orgullo palomero tan arraigado. Y creo que es parte de un hecho notable. Villa Ascasubi fue un pueblo de muchísima aislación. No hace muchas décadas, Villa Ascasubi prácticamente estaba incomunicado con el resto del país. Había que salir por caminos de tierra. Recién allá en la década del 50 se construye la ruta Río Tercero, que lo conecta más o menos un poco, pero fue muy decisivo en esa aislación cuando el ferrocarril pasa por General Fotering, Cantancacha, Río Tercero, Hernando, y deja Villa Ascasubi afuera. Entonces, esa situación de aislación lo llevó a ser un pueblo muy autosuficiente. Es un pueblo que confía mucho en sí mismo, en sus potencialidades. Algunos datos que pueden ser increíbles hoy, pero 50 años atrás, o más, bastante más, Villa Ascasubi tenía por lo menos 3 panaderías que fabricaban pan. Y eso te da una pauta de que en un pueblo chico había una autosuficiencia en producción y en todo lo demás que pienso yo viene de esa situación de aislación que vivió el pueblo durante siglos, ¿no? Esta situación de aislamiento que imponían las distancias y la geografía del lugar fue tenazmente resistida por todos los habitantes de Ascasubi y en especial por sus líderes, como uno que llegó a principios del siglo XX y durante 50 años fue el impulsor de numerosas acciones que cambiaron la vida de los pobladores. Nacido en Chilecito, La Rioja, el presbítero José Benar llegó a la parroquia de Villa Ascasubi en 1906. Describir su obra religiosa y social es una tarea inmensa, por lo trascendente de su legado. No fue un cura más, y prueba de ello es que aún persiste vivamente en la memoria de quienes lo conocieron. Y para mí era como un padre realmente. Vino el padre Benar, como destinan, de Chilecito. Era de Chilecito, en La Rioja. Y vino a Villa Ascasubi y ahí se quedó hasta que murió. Él tuvo toda su vida en Villa Ascasubi. Y es el que formó muchos pueblitos, fundó muchas iglesias, capillas y de todo, que fue creándose Río Tercero, Tancacha, Almafuerte, todo eso. Así, durante la primera parte de su historia y a través de sus párrocos, la iglesia fue la institución que motorizaba las actividades en el pueblo.